Bienvenidos a un video de Mates por Elba Marlene Gómez Rocha. En esta ocasión vamos a hablar acerca de algunos elementos básicos de la geometría. Propiamente esto atiende a la asignatura de trigonometría. Para poder entender un poco acerca de la geometría es importante que exploremos algunos elementos indispensables de ella. Y para ello nos vamos a guiar por las siguientes preguntas. En primera instancia, ¿qué es la geometría? La geometría como tal, es decir, como palabra, proviene de los vocablos geo y metros, que es del griego. En el caso de geo, que significa que es tierra, y metría, que es medición. O sea, si literalmente traducimos esto, pues estamos hablando que es la medición de elementos que están en la tierra. Pero si lo vemos ya desde el punto de vista matemático, la geometría es una rama de las matemáticas, una rama muy bonita y muy importante. Ahora bien, ¿por qué es importante la geometría? Ciertamente es importante porque se va a dedicar a estudiar propiedades de las distintas formas que pueden ser planas o que pueden tener volumen. Es decir, si son planas únicamente van a ser de 2 dimensiones y si tienen volumen pues son de 3 dimensiones. La geometría como tal también tiene una gran relevancia por las aportaciones que hace a muchas otras áreas, llámense ciencias, llámense arte, ramas matemáticas, etcétera, etcétera, ¿no? Si, por ejemplo, estamos hablando de su aportación a otras ramas de las matemáticas, pues podemos hablar de cómo la geometría influye también, por ejemplo, en el cálculo, cómo influye también en la geometría analítica. Claro está, es una cuestión que también hay que aprender a separar, la geometría euclidiana, que es lo que estamos hablando en este video, y la geometría analítica, que posteriormente se estudia a estos tópicos como por ejemplo la trigonometría. En el ámbito de otras ciencias, la geometría pues presta particulares elementos a lo que son por ejemplo la física, si estamos hablando de fuerza o de conceptos muy particulares. También hace algunas aportaciones importantes a la química. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando acerca de cómo se ven algunas construcciones en la química, pues vamos a ver que también tienen formas geométricas, estructuras principalmente químicas. Y en el caso de la geografía, bueno, pues sabemos que derivado de la geografía, pues también podemos encontrar algunas ciencias como la cartografía, que es la que se dedica a hacer mapas, la geografía que en general pues estudia también la tierra en general, ¿no? Todo esto, hay más ciencias, ciertamente, pero todo esto también tiene una gran relevancia si lo aterrizamos quizás a algo que no necesariamente es una ciencia, como por ejemplo el arte. La geometría la podemos encontrar sin duda alguna en la pintura, en las esculturas. Mucho se habla de que los grandes artistas tienen por ahí obras con la proporción áurea, que también tiene muchísimo que ver con esto de las matemáticas. También tenemos la arquitectura, que bueno, pues muchos elementos a nuestro alrededor, muchos elementos arquitectónicos. Si tú miras alrededor de tu casa, pues vas a encontrar ventanas con formas cuadradas, formas rectangulares, con formas incluso circulares en algunos casos. Si tú observas los muebles que están alrededor de ti, pues vas a encontrar que todos en sí tienen formas geométricas, formas curvas, formas rectas. Entonces, bueno, pues todo tiene una estrecha relación con lo que es la geometría. Y finalmente, pues vamos a encontrar la música. La música también presta ciertos aportes también a la música, que bueno, en este momento no vamos a platicar porque no es el objeto de lo que estamos hablando. Ahora bien, ya estábamos dando un poquito de introducción a donde podemos ver. Bueno, pues en general nosotros podemos verlo en la naturaleza. Aquí, por ejemplo, si tú observas un árbol, si lo observas con un poquito de imaginación, podrás darte cuenta que tiene pues quizás una forma triangular, una forma por ejemplo rectangular. Si tú juegas fútbol, bueno, pues te vas a dar cuenta que el balón tiene una forma esférica, que la portería pues tiene la forma de un rectángulo, claro está. O por ejemplo, si eres un poquito más juguetón, pues te podrás dar cuenta que el cubo Rubik pues es una figura geométrica constituida por pequeños cubitos que a su vez, como caras planas, pues son cuadrados. Finalmente, como lo mencionábamos hace un momento, en la arquitectura también vamos a encontrar
elementos ciertamente geométricos. Por mencionar solamente un caso, tenemos a la famosísima Torre Eiffel, que bueno, nuevamente si nosotros le prestamos un poco de atención, pues tiene una forma, por ejemplo, triangular o, por ejemplo, en este caso, una forma semicircular, trapezoidal para este caso de acá y así sucesivamente, ¿no? Entonces, como podrás darte cuenta, la geometría en general es muy importante para la vida cotidiana. La vemos en la naturaleza y la vemos incluso en elementos que no son necesariamente naturales. Ahora bien, dentro de la geometría hay ciertas cuestiones que son muy importantes ponerles atención. Por ejemplo, tenemos puntos, tenemos planos, tenemos ángulos y tenemos sólidos. Estos elementos que forman parte fundamental de la geometría es en sí la base de todo lo que nosotros vamos a encontrar a nuestro alrededor. Ya hablamos un poco acerca de los planos, ya hablamos acerca de los sólidos, habíamos dicho que planos son figuras que vamos a encontrar de 2 dimensiones y que pueden ser regulares o no, ¿sí? Y también tenemos el caso de sólidos, que pueden ser pues estrictamente figuras o pueden ser elementos que tengan volumen, que sean de 3 dimensiones. Vamos a hacer un poco de zoom para cada uno de estos elementos para poder definirlos de modo que tengas una idea más concreta en qué consiste cada uno de ellos. En el caso del punto, por ejemplo, hay diversas connotaciones de qué puede ser un punto. Desde luego, si yo te preguntara a ti qué es un punto y tú tienes que traer a tu mente qué es para ti un punto, puedes pensar incluso en este elemento de ortografía que te permite separar una oración. Pero si lo piensas gráficamente, pues un punto siempre lo ves como algo como esto. Un pequeño, muy diminuto circulito. No es la única forma de representar un punto en matemáticas, eso es cierto. Por ejemplo, en matemáticas un punto también lo puedes representar con una pequeña crucecita. Ahora bien, ¿de qué forma se le puede nombrar a los puntos hablando geométricamente? Pues lo puedes nombrar con letras mayúsculas. Este sería el punto A y este podría ser, por ejemplo, el punto B. No hay como tal o no podríamos definir así muy particularmente un punto. Simple y sencillamente podremos decir que es un círculo muy diminuto, que incluso podríamos decir que si no es un círculo, pues es una construcción geométrica muy pequeña que incluso carece de dimensión. ¿Cómo se genera un punto? Pues de forma muy fácil. Tú lo puedes hacer en casa de una forma muy sencilla. Simple y sencillamente posiciona un lápiz o un bolígrafo encima de una hoja y te vas a dar cuenta que va a generar esta pequeña diminuta construcción geométrica. Bueno, eso a grandes rasgos es un punto. Ahora bien, un plano como tal, pues lo podríamos ver geométricamente pues como algo como esto. Un plano realmente es una construcción geométrica que consta de 2 dimensiones. El que conste de 2 dimensiones nos está dando también información muy importante. Por ejemplo, un plano siempre va a tener área. Y esas áreas dependerán, puede que exista una forma regular o puede que exista una forma irregular. Dependiendo de ello, siempre nos vamos a enfocar en las áreas regulares para obtener incluso las que no son regulares. Por eso es importante contemplar que a estas formas les vamos a llamar polígonos. Y esos polígonos, como lo mencionaba hace un momento, pueden ser regulares o, en su defecto, pueden ser irregulares. ¿Esto de qué dependerá? Pues de las características que presente, es decir, de los ángulos y de las formas de sus lados. Eso es lo que hará que sean regulares o irregulares. Repetimos, entonces el plano es una construcción geométrica de 2 dimensiones que por consecuencia va a tener área. ¿Cuáles son estos planos que vemos en la vida cotidiana? Bueno, pues son los polígonos, que pueden ser regulares e irregulares. Ahora bien, otra cosa que es importante que analicemos, otro elemento importante de análisis, son los ángulos. Los ángulos, a grandes rasgos, pues son aberturas comprendidas entre 2 rectas. Y estos ángulos, pues obviamente se pueden medir en grados. La medición de estos ángulos obviamente dependerá de qué tan
abiertos estén, es decir, dependiendo de su apertura van a recibir ciertos nombres. Por ello es importante también que más adelante comprendas por qué los ángulos tienen ciertas características que nos ayudan también a identificar no solamente qué tipo de ángulo es, sino también si se trata de polígonos, incluso por ejemplo regulares. Hablemos ahora de los sólidos. Los sólidos en este caso estaríamos hablando de construcciones geométricas que tienen 3 dimensiones. Aquí tengo un ejemplo que es un cubo. Entonces son 3 dimensiones. Eso quiere decir que estos sólidos van a tener volumen. Ciertamente eso es algo que tiene muy similar a lo que es el plano. Si te das cuenta, el plano tiene 2 dimensiones y tiene área. El sólido en este caso tendrá 3 dimensiones y tendrá o podrás calcular volumen. A este tipo de sólidos también los podemos llamar poliedros. Y bueno, pues dependiendo también de cómo sean estos poliedros, pues recibirán distintos nombres. Finalmente, una línea. ¿Qué es una línea? Bueno, pues vamos a tener que es una construcción geométrica constituida por una sucesión infinita de puntos. Esta sucesión de puntos debes de tener presente que pueden ser que sigan la misma dirección o puede ser que en algún punto específico cambien de dirección. Si esta sucesión infinita de puntos mantienen siempre la misma dirección, pues será una línea recta. Si esta sucesión infinita de puntos cambia constantemente o no necesariamente constantemente, pero llega a cambiar de dirección, pues entonces diremos que es una línea curva o que es una línea quebrada, dependiendo de cuál sea el caso. Bueno, hasta aquí este pequeño video acerca de elementos básicos, algunos elementos básicos desde luego de la geometría euclidiana. En unos videos más adelante también estaré platicando acerca de otras construcciones geométricas que son importantes. Por lo pronto, hasta aquí este video. Muchas gracias por tu atención.